Hemos cantado hace no este último coro, sino el otro, acerca de la majestuosidad de Cristo Jesús, acerca de cómo es Él. Y si recuerdas, el domingo pasado estuvimos viendo algunos versículos en Apocalipsis 19, en el cual se relataba un poquito la segunda venida de Cristo. Si te acuerdas, allí en Apocalipsis 19, no hace falta que tú lo busques, pero sí lo recordarás, Juan veía en visión la venida de Cristo a la tierra y le veía subido a un caballo de color blanco y describía cómo era Jesús. Les seguían los ejércitos celestiales que estábamos diciendo el domingo pasado, que era su iglesia, que era su pueblo, la cual había estado durante supuestamente 7 años, es lo que así pensamos, en el cielo, siendo santificados por Dios, siendo santificados por Cristo, y de esa forma ya no ser como hasta ahora cubiertos por la sangre de Cristo, sino de una vez por todas hechos santos. ¿Vale? Porque hasta ahora no somos santos, somos santificados. ¿Vale? La verdad es que cuando uno analiza la profecía, si es serio en el estudio de la palabra en este aspecto y en los eventos que han pasado, que han uh, profetizado, tanto la primera venida de Cristo como lo que está pasando en estos tiempos y como lo que ha pasado hasta la fecha de hoy, desde que Cristo vino, se da cuenta de muchas cosas y se tendría que poner a uno los pelos de punta y hacer que nuestra vida esté en guardia continuamente. En el INSTE, los que estamos haciendo INSTE, la segunda parte, que, a ver, Manuel, Laís, Eliene, Erwin, creo que son los 4, no hay más, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo voy a pedir, y Javi, el esposo de Laís, él los miércoles cuando hay que orar, dice, vamos a orar por los que hacen INSTE. Y ciertamente hay que orar por ellos porque el esfuerzo es muy alto. El tiempo dedicado es mucho, lo que aprenden es mucho, y igual no son capaces o no somos capaces de asimilarlo todo, pero sí le damos gracias a Dios porque el Señor está aportando en nuestra vida unas cosas muy interesantes y muy importantes que sin duda alguna tienen que verse en beneficio de su obra. Bien, ahora en el grupo que antes he dicho, entre otras muchas cosas, estamos viendo algo que mucha gente sabe, pero igual no se dan cuenta, no alcanzan a ver bien. Y es que cuando Jesús ascendió a los cielos, dejó de ser el Cordero manso y pasó a sentarse a la diestra de Dios desde donde reina. Él está reinando desde los cielos. Pero el reinado que Jesucristo ejerce desde los cielos no se está viendo en la tierra. Y es motivo por el que mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace o por qué Dios no dice o por qué Dios no interviene en muchas cosas? Que lo diga alguien que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, puede ser, digamos, hasta cierto punto de vista razonable, ¿verdad? Porque se están viendo tantas atrocidades en la tierra, tantas calamidades, tantas cosas, ¿verdad? A nuestro móvil o en la tele se ven tanta cantidad de cosas que uno no se sorprende porque al otro día vuelve a pasar otra cosa peor y cada vez está siendo peor todo. Entonces, la gente que no tiene a Dios dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Habrás oído esta pregunta muchísimas veces, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, vamos así decirlo, hay quienes creen que ya Jesús, Dios, está reinando en la tierra. Pero eso no es así, porque no pasaría todo lo que pasa si Jesús fuera el rey, estuviera
reinando en esta tierra. Aún no. Como vimos el domingo pasado y estamos repitiendo continuamente, reinará, un día reinará en esta tierra y reinará con poder y reinará justicia y reinará con vara de hierro. Lo va a hacer, pero aún no lo hace. Eso no quiere decir que allí donde Él está, en el trono de Dios, a la diestra de Dios, ella sea rey. Él es rey. Hay una parábola preciosa en la Biblia, tú sabes cuál es, cuando Jesús dice, un rey se fue lejos y dejó al cargo de su tierra a unas cuantas personas, arrendó sus tierras a unos cuantos. Y cuando ya era tiempo de fruto, dice que él envió mensajeros y bueno, los mataron, los hicieron, y al final él envió a su hijo y también le dieron muerte. El señor de la tierra era rey, pero se fue lejos, no estaba reinando de forma directa en la tierra, pero él era rey. De esa misma forma, Jesús es rey, no está reinando directamente en la tierra, en las cosas, porque todo lo que vemos no muestra que Él diga, esto no es así, aún no es tiempo para ello. Entonces, cuando decimos que Jesús es rey, tiene que haber una pregunta evidente y clara, ¿rey sobre qué o sobre quién? Claro, porque estamos diciendo, por un lado, que Jesús, Dios, es rey, pero por otro lado no se ve, ¿no? ¿Sobre qué o sobre quién es Jesús rey? ¿Sobre qué o sobre quién crees que es Cristo Jesús rey? ¿Alguien tiene alguna respuesta? No hace, vamos, no hace falta, no te quiero poner en una situación en la cual digas, ay, pues no era así, o sí era así. Jesús es rey sobre todos aquellos que son sus siervos. Porque un rey que tiene una tierra y que está en su castillo, por así decirlo, como hemos visto en muchas películas, en el castillo tiene siervos. Pero aunque él reina sobre toda la tierra que hay fuera, los que están fuera de la tierra no son sus siervos, son gente que tiene sus tierras y ahora... Entonces Jesús, Dios, es rey sobre todos aquellos que son sus siervos y todos aquellos que son sus siervos es su iglesia. Jesús reina, Jesús debe reinar. Sería más correcto decir, pero la realidad es que Jesús tiene que reinar sobre ti y sobre mí. Lo que pase en nuestra vida tiene que ser la voluntad de Dios pura y dura. No podemos, como cuerpo de Cristo, como siervos de Dios, como esclavos voluntarios de Dios, no podemos jugar con Cristo a que un día Él es el rey y otro día no es el rey. Un día le dejo que Él haga lo que Él quiera y otro día digo, déjame en paz porque hoy quiero ser yo. No puede ser así, porque un rey no hace eso. El reinado ejecutivo de Jesucristo en esta tierra es sobre su pueblo, sobre su cuerpo, es sobre Joana, sobre Lucas, sobre Erwin, Melanie, Manuel, y así todos y cada uno. Todos y cada uno. Sobre su pueblo. Y si eso no pasa es porque Jesús no es el rey tuyo. Entonces, la pregunta que en esta mañana quiero hacerte ¿es Jesús tu rey? El domingo pasado hablábamos de esto. Jesús es el rey. Él es el rey sobre su pueblo. Gloria al Señor. Es un poquito preámbulo de lo que hoy vamos a ver. El domingo pasado estábamos hablando cuando Jesús vino por primera vez de forma física a esta tierra. Hemos antes dicho que lo hizo como
un corderito manso, humilde, que recibió las críticas, recibió las bofetadas, recibió los insultos, recibió los escupitajos, recibió los golpes, recibió el martirio, recibió los sinsabores, recibió las dudas, recibió las preguntas, recibió muchas cosas y él se cayó. No se defendió más que cuando fue necesario. Pero cuando Jesús regrese la segunda vez, no vendrá de esta forma. No vendrá de esta forma. Como dije el domingo pasado, estábamos viendo en Apocalipsis 19, pero si tú miras en el capítulo 2, vas a ver cómo, y no vamos a ir allí porque no quiero usar este tiempo para ello, pero Juan está en la isla de Patmos, preso por causa de Cristo, no preso porque hizo algo malo, sino preso por causa de ser un siervo de Cristo Jesús. ¿Verdad? Hay algunas personas que están en la cárcel porque han hecho cosas malas. Bueno, eso de alguna forma es algo justo, ¿verdad? El que la hace la paga, dicen por ahí, ¿verdad? Pero Juan estaba preso en la isla de Patmos por ser un siervo de Dios, por ser un siervo de Cristo Jesús. Estaba pagando ese precio. Tengo que estar dispuesto a pagar el precio si llega el caso. A veces igual no llega, a veces igual pasas toda una vida sin sufrir cosas de estas, sin que nadie te insulte, sin que nadie hable mal de ti por causa de Cristo, sin que nadie te ponga la cárcel por causa de Cristo. ¿Eh? A veces es eso, pero tenemos que estar dispuestos a que si el caso llega, tirar para adelante y decir, sí, yo soy un siervo de Cristo. Ahora, cuando Juan, en el capítulo 2, dice que está en la isla de Patmos y se vuelve, después de oír una voz rugiente y tremenda, se vuelve y ve allí. Tú puedes verlo en casa. Yo lo describiría espeluznante, porque es tremendo la visión que Juan tiene del Cristo glorificado descendiendo a la tierra para juzgar. Es tremendo. No es un corderito, es un juez. Y no es un juez que mida palabras, es un juez que habla y su voluntad se hace. Dice, estábamos viendo el domingo pasado en el capítulo 19 que de su espada salía, o sea, de su boca, salía una aguda espada, y en otra parte dice de 2 filos, dice que con ella estaba quebrantando a las naciones. Cuando Jesucristo regrese y venga a la tierra de forma física, estará juzgando a las naciones y no las juzgará con buenas palabras, con buenas formas, sino ahí pondrá a cada uno en su sitio. Y la visión que tiene Juan es tremenda. Tremenda. Él le describe su piel, sus ojos, su cara, su pelo, su boca, su voz. Lo describe y se te tienen que poner los pelos de punta. Porque la descripción que hace es de alguien majestuoso, es del rey que no se casa con nadie. Es del rey que hoy tú puedes ver reyes en esta tierra que hacen pactos, que hacen muchísimas cosas. Bueno, ves este país nuestro que cada vez es más sorprendente, los que quieren ser los que rijan nuestro país. Es vergonzoso. Es vergonzoso lo que está pasando en este país. Y en otros. Lo que está pasando en esta tierra es vergonzoso. Ya no se corta a nadie. Decir, yo te ofrezco y te doy si tú me votas, si tú me pones. No se corta a nadie. Es tremendo, tremendo. Es que dan ganas de... Bueno, no es un discurso político en absoluto. Es simplemente decir que cuando Jesucristo venga, no será como los juececillos de esta tierra. Será el juez. El juez. Entonces, tenemos que tomarnos las cosas muy en serio. ¿Sabes? Todas las profecías antes de la segunda venida de Cristo concernientes a su pueblo se han cumplido. A primeros de año, sabes que suelo poner por ahí una hojita que
¿Podría venir Jesucristo en el 2019? Podría venir. Y si no viene antes del 2020, si Dios quiere, verás otra hoja que ponga, ¿podría venir Jesús? Claro que puede venir. Ya las profecías concernientes a su pueblo antes de su segunda venida se han cumplido. Ya no queda ninguna. Están todas cumplidas. Concernientes a su pueblo. Concernientes a los que no son su pueblo, aún podría quedar alguna guerra por ahí, suelta. No me estoy refiriendo a Armagedón, no, sino a otras guerras que se oyen por ahí, ¿verdad? Podría ser que sí. Pero concerniente a su pueblo, se han cumplido todas las profecías. La profecía que queda concerniente a su pueblo en el tiempo antes de la segunda venida de Cristo es la que aún falta por cumplir. Y la profecía esa es de la que hoy vamos a hablar. Y como hoy no me va a dar el tiempo, pues posiblemente usemos otro domingo o otros dos más, no lo sé. Pero es importante, porque estoy hablando del arrebatamiento. Estoy hablando del rapto de la Iglesia. Antes de que Jesucristo venga físicamente y ponga sus pies sobre la tierra a gobernar, a reinar, a juzgar, antes de eso se producirá la venida de Jesucristo a buscar a su pueblo. Es lo que se llama el arrebatamiento o el rapto, como tú quieras. Ahora, si tú buscas en tu Biblia esta palabra arrebatamiento, no la vas a encontrar. Pero sí vas a ver algo parecido, que es seremos arrebatados. Y Pablo habla en sus cartas de esta forma. Seremos arrebatados. Luego, arrebatamiento no es una palabra extraña, es una palabra que etimológicamente está en la Biblia. Se puede encontrar en la Biblia. No es una palabra rara, ¿verdad? Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra la primera vez, como digo, pasó por una serie de situaciones que estaban profetizadas ya desde siglos antes. Los profetas de Dios, los siervos de Dios, habían hablado, inspirados por Dios, profetizando la primera venida de Cristo y cómo iba a ser. Yo me atrevería a decir que cada día de Cristo Jesús en esta tierra, en esos años, estaba profetizada. ¿Verdad? Y se puede ver, ¿verdad? Jesús murió en la cruz. Jesús, el final de su vida física en esta tierra fue la muerte en la cruz. De su vida física, digo, de su vida de carne y hueso, de la vida que se iba haciendo en él, vamos a decirla, vieja, que iba pasando el tiempo por él. ¿Verdad? Culminó con aquella muerte vicaria, aquella muerte que también fue profetizada de muchas formas, aquella muerte que sirvió para que tú y yo estemos hoy en esta silla, alabando al Señor. Y no es solamente eso, sino que sirvió además para que nosotros, de la misma forma que Cristo Jesús fuera resucitado, nosotros también seamos resucitados, seamos transformados, seamos cambiados. ¿Como consecuencia de qué? De que nuestra vida ha sido transformada y hemos pasado de muerte a vida dejando el pecado atrás a través de esa muerte preciosa de Cristo. ¿Vale? Tengo un resfriado impresionante, así que voy a tener que sacar el pañuelo varias veces ahí. Bien. ¿Sabes? La vida de un hijo de Dios en esta tierra no es fácil. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, uno puede leer que nuestra lucha, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, aunque a veces las personas son lanzadas contra nuestra vida. Sabemos que no son las personas en sí, sino que son impulsadas, son lanzadas por un enemigo, por un adversario de nuestra vida que tú y yo sabemos muy bien quién es. ¿Vale? Satanás lanza sobre nuestra vida
todas esas cosas que a nosotros nos hacen daño, que a nosotros nos duelen, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió en la cruz, Satanás, yo creo que de alguna forma se estaba frotando las manos y estaba pensando, se acabó, ya está, se pasó. Yo voy a ir el martes próximo a trabajar, voy a ir lunes y martes, y cuando el martes salga de trabajo a las 2 voy a decir casi esas 1000 palabras. Se acabó, mañana me marcho de vacaciones. Y Satanás yo creo que estaría pensando eso mismo, pero de una forma mucho más fuerte. Cuando Jesús entregó su vida, Satanás dijo, ya está, se acabó, ya vale, 3 años y medio aquí haciendo sanidades, milagros, la gente pensando en él, creía en él, ya está, se pasó, ya se murió. Satanás no sabía que eso estaba profetizado y que eso estaba dentro del plan de Dios, que era necesario que eso pasara y que hubiera un tiempo para ello. Lo supo mucho más tarde, un poquito más tarde, cuando vio a Jesús resucitar, cuando vio que la muerte de Jesucristo en la cruz sirvió para redimir, para justificar. Hablábamos de esas dos cosas hace 7 días. El pecado de toda la raza humana en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Satanás no lo sabía. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente. Él ve lo que tú y yo vemos. A lo mejor algo más, porque tiene muchas huestes que le sirven y que están continuamente de una parte a otra. Pero no es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Solamente hay un diablo. No hay... ¿Sabes? Entonces, cuando él se dio cuenta de que todo por lo que él se había estado esforzando a ver si Jesús muere, a ver si la mato, a ver si le cogen entre la gente y lo llevan para aquí y para allá, y cuando al final se dio la muerte física, él se estaría frotando la mano y dice, ya está, se acabó por fin. Pero cuando vio que luego había detrás de eso una victoria mucho más grande, dijo, madre mía, yo no pensaba en esto. No esperaba esto. ¿Cómo te lo voy a decir? Satanás tiene una envidia tremenda a la raza humana. Tiene unos celos, tiene una ira, tiene algo guardado ahí. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Cristo Jesús, después de la resurrección, después de él ver todo lo que está pasando, después de darse cuenta y de ver cómo Dios perdona a la raza humana, a pesar de que hayan hecho atrocidades tremendas, matar, estas cosas que pueden ser muy, muy fuertes, y que vueltos a Cristo, Dios los perdona. Satanás está pensando y dice, no lo puedo soportar. No puede ser esto. Alguna vez me has oído decir, y lo mantengo, si Satanás pudiera arrepentirse y pedir perdón a Dios y obtener a través de la sangre de Cristo el perdón para su alma, vamos así a decirlo, sería el primero. Te lo garantizo. Sería el primero. Porque algo que el diablo, que Satanás conoce bien, es su destino final. Él lo sabe bien. Y por eso está revuelto en este tiempo. Porque sabe que cada vez que hoy le queda un día menos que ayer. Y 2 días menos que el viernes. Y sabe que ya el tiempo es corto. Y sabe que no hay vuelta atrás. Sabe que él no puede pedir a Dios perdón. Porque si pudiera hacerlo, insisto, sería el primero en ponerse a la cola y decir, Señor, cúbreme con tu sangre. Pero no puede, no está a su alcance. Dios no le ha concedido a los ángeles eso que a ti y a mí nos concede. Amén. Que a la raza humana se lo pone en bandeja a través de la sangre de Cristo. Con solo entre
comillas, porque cuesta, claro. Con solo arrepentirse, pedir a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, la sangre de Jesucristo es suficiente. Jesucristo es abogado suficiente, defensor nuestro, para defendernos y para perdonarnos. El diablo no puede conseguir eso. No lo va a conseguir nunca y él lo sabe. Por eso está su ira tremenda contra toda la raza humana, pero muy en particular contra el pueblo de Dios. Es comprensible. Recuerda, si Satanás pudiera arrepentirse, sería el primero en la cola. Entonces, tenemos a nuestra disposición algo que realmente no valoramos, y es el arrepentimiento y la confesión de nuestra vida pecadora delante de Dios, porque tenemos la certeza, la seguridad de que si lo hacemos genuinamente, Dios traerá sobre nuestra vida perdón de pecados, limpieza absoluta, santificación asegurada. Él no puede, y por eso está tan revuelto. ¿Amén? Gloria a Dios. Esperamos como hijo de Dios, dije antes, la segunda venida de Cristo, profetizada en el Antiguo Testamento muchas veces, y también en el Nuevo. También se habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Prácticamente todos los que asimismo nos llamamos hijos de Dios, cristianos, como quieras tú, así lo creemos y hablamos de esto en mayor o menor medida. Todos los hijos de Dios hablan de la segunda venida de Cristo. Hasta el Papa habla de ello. Imagínate, todos los hijos de Dios hablan de esto, ¿vale? Ahora bien, los versículos que hemos visto en el capítulo 14 de Juan, que sí te invito a recuperarlos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos hablan efectivamente de una venida de Jesucristo. Es cierto, dice Jesús mismo, dice: vendré otra vez y os tomaré. Él dice que vendrá otra vez. Ahora bien, estos versículos, si los analizas, si los estudias, si te detienes con un poquito de tranquilidad a leerlos bien leídos, te vas a dar cuenta de que no se están refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta? Mira, dice: y si me fuere y os preparad el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo aquí no está poniendo los pies en la tierra. Jesucristo dice que vendrá y nos tomará en algún lugar, pero no en esta tierra. Jesucristo no está hablando de la segunda venida a la tierra, está hablando de otro acontecimiento, y ese es el arrebatamiento. Ese precisamente es el rapto de la iglesia. Y me gustaría hablar de esto porque es importante, es crucial para todos los hijos de Dios creer que Jesucristo va a venir en un instante y estará en las nubes ahí, y desde las nubes llamará: ¡eh, arriba! Y nos recuperarán, pero Él no bajará a la tierra, no le verá la gente, no será visto. En la segunda venida, sí, la Biblia dice que será visto por toda la tierra. Pero en el arrebatamiento no será visto por nadie. Él llamará, tocará la trompeta y seremos recogidos con Él. Y nosotros mismos vamos a verle en las nubes. Pero seremos llevados con Él a las nubes, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la Shekinah de Dios. Y allí Él nos trasladará. Dice: para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesucristo ahora? A la diestra de Dios, en la presencia del Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo descenderá hasta esa nube, y ahora vamos a verlo, pero allí nos recogerá y nos llevará, nos trasladará al reino de Dios. Todo esto vamos a verlo con un poquito más precisión en otros días. Hoy vamos a hablar en un plan general de algunas cosas.
pero en un día más o en 2 días más vamos a verlo todo detalladamente dentro de lo que nos da el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿No sería mejor hablar una vez más de cómo tiene que ser nuestra vida? Pues a lo mejor sí, pero es que el arrebatamiento es tan importante, es tan necesario que como pueblo de Dios tengamos presentes que va a haber un instante en el cual la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, pero otros se quedarán. Y por eso es importante, porque habrá gente que estará, como la misma Biblia dice, profetizando en el nombre de Cristo, sirviendo según ellos a Cristo Jesús, hablando de Cristo Jesús, trayendo a gente a los pies de Cristo Jesús, pero cuando Cristo Jesús venga, no serán arrebatados. Y por eso es importante. Porque es necesario que tú estés seguro de que cuando Cristo Jesús venga, vas a irte con Él. Es necesario que yo esté seguro de que cuando Cristo Jesús, si en este instante viene Jesús, esta iglesia se tendría que quedar vacía. Si no se queda es porque hay almas que no están sirviendo a Jesús. Y puede ser el pastor, claro que puede serlo. No pienses que el pastor, pues el pastor va a ser aquí. No. Pastores de carne, hueso, como tú, sometido a presiones, como tú. Y por su cabeza pasan muchas cosas, como a ti te pasa. El pastor tiene a su alcance las mismas cosas que tú, y es la sangre preciosa de Cristo, ¿sí? Que es la que nos garantiza que cuando el Señor Jesucristo venga, seamos llevados por Él. No hay otra cosa, no es porque seas el responsable de alabanza, de sonido, o seas el pastor, no. Es porque tu vida esté entregada al Señor como Él quiere. Es porque el Señor Jesucristo sea Rey sobre tu vida, esté reinando efectivamente en tu vida. Eso garantiza que cuando el Rey venga a buscar a su pueblo sea llevado por Él. Amén. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ahora bien, esta iglesia, como muchas otras, porque son muchas, ponemos al alcance de los hermanos la escuela de discipulado. Ahora va a hablar de la escuela de la necesidad. No voy a hablar de eso. La escuela de discipulado, tú sabes el por qué está puesta. ¿Sabes para qué está puesta? Los maestros que están dando clases no lo han hecho una vez. Lo están haciendo continuamente. Cuando el ciclo de las clases se acaba, vuelven al principio y vuelven a dar las mismas clases. Hay un maestro que a lo mejor ha estado dando las mismas clases 4 o 5 veces. ¿Eh? Pero te garantizo, porque así lo estamos diciendo continuamente, tú hablas con un maestro que da clases. Y dices, oye, ¿no te resulta repetitiva las clases que das? Y la respuesta es no. Aunque dé la misma clase 80 veces, estaré aprendiendo continuamente cosas nuevas. Es cierto, ¿cuántos han dado clases? Yo veo a Melanie, veo a Rubiela, en la IS, ¿cuántos han estado dando clases, impartiendo clases? No que las hayan recibido, sino dando clases. Mi esposa, Melanie, Rubiela, la IS. Vale. ¿Os ha resultado repetitivo? ¿Habéis pensado, esto ya lo sé? No, se ha hecho necesario en casa volver a leer esa. Una vez más y volverla a leer. Y cada vez que un maestro da una clase está aprendiendo algo nuevo. Sí, así es. Yo estuve dando estas clases durante tiempo. Y también las di varias veces. Y me uno, aprendí de cada clase algo nuevo. Ahora bien, parecía que cuando una persona que recibe las clases acaba el ciclo, dice, bueno, ya puedo ser miembro. Sí, puede ser miembro. Y ya no tengo que hacer las clases. Bueno, no tienes que hacer si no quieres hacerlas. Pero estamos a disposición de todo aquel que quiera volver a repetirlas, se lo vuelven a dar. Pero eso no es algo que pase
En cuanto uno acaba el ciclo, ya rápidamente se olvida. Bueno, ya tengo el título, ya tengo el diploma, ya tengo el certificado, ya lo tengo, ¿no? No me faltan clases, ¿no? No te faltan clases. Es una lástima que en esta vida queramos aprender tantas cosas, que no está mal, está bien. Es una buena cosa porque la vida ofrece aprendizaje continuo. No hay edad. Da lo mismo que seas joven que no seas joven. Ten por seguro, escúchame bien, si eres joven, que la enseñanza a tu vida no se acabará cuando el ciclo escolar acabe. Estarás aprendiendo toda la vida cosas nuevas. Ahora ese aprendizaje puede ser porque la vida te enseña cosas o porque tú quieres aprender más cosas. Hay gente que está continuamente comprando libros, leyendo libros, yendo a clases, haciendo cursos. Hay gente que está así continuamente. Yo me acuerdo cuando empezamos con el ministerio entre los niños, me enrolé 2 cursos, que cada curso duraba aproximadamente un ciclo escolar. Estoy hablando de 8 o 10 meses. Y yo era el más viejo. Estaba ahí, la gente era joven, de unos 18, 19, 20 años. Y cuando yo estaba allí en la clase, dice, pero tú no tienes otra cosa que hacer. Digo, pues es posible que sí, pero es que esto lo tengo que hacer, me encanta hacerlo. Y voy a hacerlo. Cuando las personas o los hijos de Dios a los que conozco de hace muchos años saben que ahora estoy haciendo INSTE a mis 61 años. Dice, pero no eres un poquito mayor para esas cosas. Digo, bueno, yo me lo estoy pasando fenomenal en el INSTE. Estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y cuando el INSTE acabe, cuando yo acabe de dar INSTE, te garantizo que si hay que hacer otro curso de lo que sea, ahí estaré apuntado. ¿Por qué? Porque creo que es necesario. Ahora bien, si la vida nos ofrece oportunidades para aprendizaje, para saber muchas cosas, y las aceptamos y vamos a ellas voluntaria o involuntariamente, dime, yo es una lástima que pudiendo aprender cosas de Dios, menospreciamos la oportunidad. No es una lástima que cuando hayas dado las clases de discipulado, no quieras ni saber más de las clases, sabiendo que el profesor aprende en cada clase. No te estoy diciendo que vamos a intentar poner una norma que diga, cuando uno acabe, vuelta a empezar. Para nada, no vamos a hacerlo. Pero es agradable cuando vemos a alguien repetir otra vez. Es agradable para un maestro ver que un alumno se reintegra otra vez y va creciendo. Y cada día crece y cada día aprende más. Aunque sea repetitivo lo que está viendo. Pero eso no pasa, no es lo que pasa. Y de nuevo digo, es una lástima que estemos dispuestos a aprender las cosas de este mundo, de esta vida, y no queramos aprender más de la palabra. Es muy triste, ¿sí? Bueno, en fin. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Bien, durante el ministerio público de Cristo en esta tierra, tú sabes que duró aproximadamente 3 años y medio. Y él escogió a 12 personas. 12 personas que... disculpa. 12 personas que estuvieron con él. La escuela de discipulado nuestra se da aproximadamente 6 meses. ¿Se puede dar? Sí. Pero aquellos 12 discípulos estuvieron en una escuela de discipulado continua 3 años y medio. Que no fueron 6 meses. Y fueron 12 meses. Y fueron 18 meses. Que fueron 3 años y medio. Que son muchos meses.
¿vale? Son muchos meses. Y te garantizo que en esos 3 años y medio, cada día estaban viendo cosas diferentes, cosas nuevas. Fue un discipulado muy intenso y en el discipulado vivieron situaciones de todo tipo. Los 12 apóstoles escuchaban al maestro y luego practicaban y luego volvían a escuchar al maestro y vuelta a practicar y vuelta a escuchar y vuelta a practicar. Así 3 años y medio. 3 años y medio intensos. Ahora, cuando pasaron los 3 años y medio, y Jesucristo fue arrestado, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba toda aquella escuela de discipulado intensa de 3 años y medio, escuchando y practicando, escuchando y practicando, escuchando y practicando? Decimos muchas veces, si yo estuviera al lado del maestro y pudiera ver los milagros, mi vida sería diferente. Pues no, sería exactamente igual. Cuando hubieran arrestado al maestro, hubieras escapado. Has hecho lo mismo. ¿A dónde quiero llevar? Pues de que es necesaria una transformación genuina en nuestra vida. No vale simplemente con un creer en Jesús, no vale simplemente con un estar cerca de Jesús, no vale simplemente con ver cómo Dios actúa, no vale con eso, no es suficiente con eso, es necesaria una transformación. Los discípulos no empezaron a servir a Jesús hasta que el Pentecostés no vino a su vida. Estuvieron 3 años y medio aprendiendo, practicando, aprendiendo, practicando, aprendiendo, practicando. Es cierto, tú puedes verlo en la palabra, pero a los 3 años y medio, cuando Jesucristo fue arrestado, ¡brum!, los 3 años y medio de discipulado como que se volatilizaron. Alguno le siguió al maestro. Tú sabes bien, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo se acabó aquel juicio tremendo, aquel juicio sin palabras, ya fue camino al Calvario. Cuando ya estaba claro que Jesucristo iba a morir, aquel discípulo volvió a las redes y volvió al barco y volvió a pescar. Sí, es cierto, hubo alguien que parece que le siguió, pero luego ya no le siguió, volvió a sus cosas. ¿Qué transformó? ¿Qué hizo que los discípulos se volvieran a juntar? ¿Qué hizo que los discípulos se dieran cuenta de todo lo enseñado por el precioso maestro? Pues la resurrección de Jesús, el cumplimiento de las cosas. Jesús les estuvo diciendo, les estuvo hablando, les estuvo repitiendo, pero ellos no, es que eran muchos datos, eran muchas cosas. Yo lo entiendo, tú lo entiendes, ellos lo entendían, Jesús lo sabía, claro que lo sabía, pero no por eso Jesús minimizó la enseñanza, el discipulado. No lo hizo, él les enseñó, les enseñó, les enseñó. Aprovechó cada segundo del día, cada instante del día, cada tiempo. No se resumió a los cultos de... No, continuamente estaba con ellos, enseñándoles. Y eso se iba quedando en el corazón. A veces nosotros como padres enseñamos a nuestros niños de pequeños. Y cuando nuestros hijos toman unos años de 12, 13, 14, 15, 16 años, se vuelan, se van cada uno por un lado, no quieren saber nada. Y como padres a veces, la pregunta tremenda que viene, hice algo mal, no le enseñé quizás lo que... Sí, hiciste lo correcto. Algunos igual menos, otros más, es cierto. Pero si tú has enseñado a tu hijo, eso no está perdido. Está grabado, aunque ahora no se vea. Son los testimonios muchísimos de personas adultas que luego han entregado su vida al Señor. Dicen, yo me acuerdo cuando mi mamá, mi papá, mi abuelo me hablaba del Señor, me leía la palabra, oraba por mí, y yo me acuerdo perfectamente y eso está aquí metido. Claro que está metido. Claro que está metido. Y en su día saldrá. Y si no sale será tremendo, porque cuando se enfrenten al tribunal de Cristo será peor para ellos. ¿Por qué? Porque todo es cuestión, y tú lo sabes bien, de decisiones. Amén. Ahora, si echamos un vistazo, hemos hablado de Juan 14, del 1 al 3, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo una cantidad de datos. Y los discípulos no podían
asimilarlo todo, porque eran demasiadas cosas, ¿verdad? Pero si tú tienes ahí tu Biblia, ¿la tienes? ¿Sí? ¿Estás en Juan 14? ¿Sí? Vuelve una hoja para atrás, a Juan 13. Y me gustaría que de nuevo intentaras viajar conmigo en el tiempo. ¿Dónde está Jesús en Juan 13? En el aposento alto. Está allí con los 12. Está celebrando una fiesta importante, y es la fiesta de la Pascua. La Pascua era probablemente la festividad más importante para el pueblo de Dios. La Pascua simbolizaba el final de la esclavitud y el principio de la vida libre para un pueblo. Algunos jóvenes están pensando, cuando llegue a los 18 voy a hacer lo que me dé la gana, y cuando llegan a los 18 dicen, ¡ya soy libre! Y el primer ¡pum! Ya soy libre. Pero aquel pueblo de Dios había estado esclavo, trabajando de sol a sol, haciendo ladrillos de sol a sol. Y el único salario era un poquito de comida y un mal techo donde estar. No recibían al mes 5.000 euros, ni 1.000 euros, ni 500 euros. No recibían nada. Recibían unos frijoles, un poco de comida y unas pajas en el techo donde estar. No era más. Y así 400 años. Así que cuando se vieron libres de todo eso, encima con los bolsillos llenos de joyas y de cosas estas, ni te cuento cómo estaba aquel pueblo. Entonces, la Pascua simbolizaba eso precisamente, el final de la esclavitud y el principio de la libertad. Así que la fiesta esta era importantísima, era una fiesta alegre, era una fiesta para recordar, era una fiesta para dar gloria a Dios cuando Dios intervino en Egipto de esa forma tan tremenda, tan poderosa, que lo sacó, como dice bien la palabra, con mano fuerte. Claro que lo hizo, con mano fuerte. Así lo hizo. Y el pueblo estaba agradecido, recordando eso. Así que vienes conmigo a Juan 13. Estás allí en el aposento alto, celebrando la Pascua. Está el Cordero de los Apóstoles, están comiendo. Y Jesús les está enseñando continuamente. Les habla, les dice. Y entre las muchas cosas, porque allí pasaron muchas cosas, en Juan 13 se relatan 3 cosas impresionantes. Lo primero, Jesús se ciñe y empieza a lavarle los pies. Y los discípulos dicen, Señor, ¿qué pasa? El Señor lava los pies a los discípulos, a los esclavos. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Le quieres mucho a tu jefe? ¿Sí? ¿Te imaginas que tu jefe un día vas allí al trabajo y te extiende un talón con su firma en blanco y dice, pon la cifra que tú quieras? Te quedas así y dices, no puede ser. No es lo que debe pasar. Es algo así. En medio de toda esa fiesta, Jesús se ciñe y empieza a lavarle los pies. Y les explica por qué lo hace. Los discípulos dicen, es contra natura. No es lógico. ¿Qué nos está enseñando el maestro? ¿A dónde quiere llegar? Y tú sabes, pero yo no me lavas. ¿No? Está bien. Cuando Jesús le explica a Pedro con extensión para todos, Pedro dice, Señor, lávame lo que tú quieras. Los pies, la cabeza, entero, haz lo que tú quieras conmigo, porque yo no quiero estar fuera de ti en el reino de los cielos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Tú quieres estar en el reino de los cielos cuando Él venga? Tienes que hacer lo que Él diga, aunque te suene absurdo, aunque te suene ridículo, aunque te suene que no es lógico. Es la voluntad de Dios, no te quepas duda. No te quepas duda. Primera cosa que Jesús hace allí en Juan 13, que no tiene lógica. Luego Jesús anuncia la traición de Judas. Uno de los 12 había estado con ellos 3 años y medio aprendiendo, siendo discipulado de la misma forma que Pedro, que todos.
Y Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. ¡Brum! Jarro de agua fría. ¿Pero qué dices, maestro? ¿Uno? ¿Quién? El que moja conmigo. O sea, Jesús hasta les dice quién es. Y los discípulos, los 12, los que están allí en el aposento alto, celebrando la Pascua, esa festividad tan importante, tan recordatoria de algo bueno para ellos. Jarro de agua fría. Uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, si uno de nosotros es capaz, ¿nosotros dónde estamos? ¿Dónde vamos? Tercer jarro de agua fría. Jesús anuncia la negación de Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo hasta donde sea, hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y de nuevo los discípulos no se dieron cuenta, no atisbaron a darse cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, de la importancia. O sea, mira, Pedro, todos los 3 años y medio que he estado discipulando tu vida, que has estado aprendiendo, que has visto, que has practicado, que gente se ha sanado por medio de ti, los vas a tirar a la basura y me vas a negar no 1 vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Y eso va a pasar esta noche. Jarro de agua fría. ¿Cómo es posible? Estamos en la Pascua. Si tiene que ser una fiesta alegre, ¿qué 3 cosas nos dice el maestro? Y fueron 3 cosas, pero hubo muchas más. Si tú lees Lucas, Marcos, si tú lees los otros, vas a darte cuenta de que hay muchas cosas más que Cristo habla en esa noche. Ahora, entre medio de esas 3 cosas, Jesús les da un nuevo mandamiento. Otra cosa que les deja un poquito así, estupefactos. Jesús les dice, mirad, os voy a dar un nuevo mandamiento. Ellos sabían que el mandamiento principal era la Shema. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús les dice, os voy a dar un nuevo mandamiento que se añade a ese principal que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te has parado a pensar lo que eso quiere decir? No te dice amarás a tu prójimo cuando tú quieras, o como tú quieras, o cuando esperes algo de él, o cuando necesites algo de él y le vayas ahí, mira, gato, te quiero, amigo, no tendrás, por favor, para dejarme. No, Jesús le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas? Otro jarro de agua fría. No era normal, no era lógico que Jesús hablara de esas cosas. No era lógico, pero Jesús lo hizo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquellos discípulos, aquellos 12, cuando habían estado 3 años y medio recibiendo de Jesús cosas, cuando Jesús les estaba hablando repetidamente de muchas cosas, ellos lo metían, lo guardaban, pero no lo asimilaban, no eran capaces. Y cuando Jesús aquí, en este día, en esta noche tremenda, les habla de esta forma, no lo entendieron, no lo asimilaban. Pero, amigo y hermano, han pasado 2000 años desde esa noche. Bueno, unos años más. Y en esos años, la tecnología ha aumentado. La posibilidad de poder estudiar la palabra, de poder entender la palabra, ya no es como antes. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo Jesús, que me compré no una Biblia, sino varias Biblias. Me gustaba estudiar la palabra y tenía una mesa de escritorio grande y allí ponía todas las Biblias. Iba de versículo a versículo, en una Biblia, en otra. Ahora no me hace falta ninguna Biblia. Tengo un programa informático que puede ir a donde quiera en un instante. Bueno, por eso dejo de tener no 1, ni 2, ni 3. En casa tengo muchas Biblias y las consulto a veces, pero qué duda cabe, lo que más consulto es la Biblia informática, porque me es más fácil, llego antes en el tiempo y alcanzo a saber muchas más cosas, ¿verdad?
Ahora, los discípulos no podían entender, era demasiada información en un tiempo corto, pero han pasado 2000 años y nosotros sí podemos entender. Y cuando Jesús les dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, los discípulos es que estaban pensando en otras cosas. Pero han pasado 2000 años, otra vez, insisto, y entendemos, sabemos, podemos vislumbrar, podemos entender que no se estaba refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. No, se estaba refiriendo a otra cosa, y es el arrebatamiento o el rapto. Ahora, hay una cosa que tienes que saber que es importante. En todas las profecías que hasta la venida de Cristo se han dado, ninguna habla del arrebatamiento. Tú puedes buscar en cualquier libro, desde Génesis hasta Malaquías, buscando algo que hable del arrebatamiento, y no lo vas a encontrar. No se profetizó antes de Cristo. Después de la venida de Cristo, sí, se ha hablado y abundantemente y con precisión. Y vamos a verlo en estos otros días. Pero antes de la venida de Cristo no se habló. Y es motivo por el cual muchos hermanos nuestros en Cristo dudan de que sea verdad que Cristo vendrá a buscar a su iglesia antes de que venga a la tierra. Algunos lo aceptan y dicen, no, en el instante en que Cristo venga, en ese instante Él lleva a los suyos, los hace santos y luego de la misma viene. O sea, quieren intentar amoldar un poquito todo. Pero la Biblia es clara. Es clara. No hay profecías. Y es lo que causa a veces dudas. Ahora bien, tampoco hay profecías acerca de la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. No las vas a encontrar tampoco. No hay. No habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. No habla de la iglesia. Después de que Cristo viene, sí, y Jesús habla de ello, sí, pero antes no se habla de ello. Ahora, la iglesia es algo que nació en Pentecostés, y entonces la iglesia hoy, 2000 años más tarde, es historia. Ya está, es algo que tú puedes ver. Lo estás viendo, esto es la iglesia de Jesucristo, y somos historia. ¿Por qué? Porque está pasando, y todo lo que ya ha dejado de ser profecía, es historia. Y el arrebatamiento es profecía, pero algún día dejará de serlo y será historia. ¿Por qué? Porque pasará. Ahora, la iglesia de Jesucristo está siendo historia, pero el arrebatamiento ocurrirá, como vamos a ver, en un abrir y cerrar de ojos. Ocurrirá en un microinstante y no se volverá a dar más. Será historia en un microinstante. Pero, por favor, no esperes a ver la historia del rapto desde la tierra. ¿Entiendes lo que digo? No esperes. No esperes a esto. Hemos visto en Juan, en el capítulo 14, en el verso 3, como Jesús habla a los discípulos y por extensión a nosotros y a todo el pueblo de Dios de ese maravilloso acontecimiento que es el arrebatamiento. Jesús no volvió a hablar más de esto. Recuerda que estamos en el aposento alto, estamos en la noche antes de que Él es arrestado y Jesús no volvió a hablar más. Ahora, antes de que Pablo hablara de esto extensamente, y es lo que vamos a ver en el resto de los días, hubo alguien que sí habló, y es en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que yo lo voy a buscar, tú juntamente conmigo, en el capítulo 1. Tú sabes que cuando Jesús, vamos a verlo,
Cuando está en Hechos 1, en el versículo 7 y 8, cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, nos toca a vosotros. Bueno, les dice, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, no es que él se fue hacia una nube, es que hubo un encuentro. La nube, la sequidad de Dios, la gloria de Dios, recibió a Jesús y lo llevó a la presencia de Dios Padre. Y los discípulos, claro, imagínate, ¿verdad?, de Jesús ascender. Y como tú y como yo, que nos quedamos viendo una puesta de sol como tontos, porque así es como te quedas viendo la majestuosidad de una puesta de sol, o cuando el sol sale, o cuando ves una flor preciosa en el campo, que te quedas así y dices, ¿qué haces? Dice, me estoy quedando maravillado. Pues los discípulos estaban así, viendo, y Jesús ya no estaba, lo había recibido, porque el versículo 9 dice, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya no estaban viendo a Jesús, estaban viendo una nube. No estaba Jesús. Ahora, yo me imagino que a lo mejor no los 11, pero sí al menos 3. ¿Tú te acuerdas quiénes fueron los 3 que vieron a Jesús en la transfiguración? Juan, Pedro y... Ay, Señor, no sé si dar un premio, ¿no? Santiago. Bien. Entonces, estos 3 vieron cómo en la transfiguración de Jesús también una nube cubrió a Jesús y a los otros 2, pero luego la nube se disipó y se quedó Jesús solo. Entonces, los discípulos igual estaban pensando, igual la nube se disipa y volvemos a ver a Jesús. Y estaban ahí mirando entre el absortismo, no sé si existe esta palabra, estaban absortos ahí viendo cómo la nube les había hecho desaparecer a Jesús y estaban pensando, por lo menos esos 3, digo yo, de a ver cuándo la nube se va y esa niebla se quita y podemos verle otra vez. Como cuando se despide Dana y está en el vuelo y sus papás están ahí viendo el avión como sale y ya no ven a Dana, pero dicen, a ver si por la ventana nos hace así, qué sé yo. Esperad al sábado, veréis. Claro, es lógico. Pues ellos estarían así pensando, de esa misma forma. Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o que la nube, dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. O sea, 2 ángeles. Y el verso 11 dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Si ya no está ahí Jesús. Ya se ha ido. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, atención, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando los ángeles dicen, así vendrá, ¿se está refiriendo a la segunda venida de Cristo? No. Se está refiriendo a cuando Jesús venga en una nube. De la misma forma que Él se fue, vendrá con la nube y desde la nube llamará a su pueblo. ¿Dónde? En el arrebatamiento. Ahí está la clave. Hechos 1:11 se está refiriendo no a la segunda venida de Cristo, sino al arrebatamiento, al rapto de la iglesia, del pueblo de Dios por Jesucristo. Ahora el tiempo fue pasando y enseñaban los discípulos de Cristo que Jesús vendría de nuevo a buscarlos. Claro, enseñaban eso. ¿Por qué? Porque cuando Pentecostés vino, todas esas enseñanzas de 3 años y medio que estaban ahí metidas, pum, 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 de pronto se abrieron. El Pentecostés fue tremendo, por eso es necesario que tú permitas al Espíritu Santo obrar en tu vida como Él quiere, que todos esos conocimientos que tienes, porque tienes, claro que tienes, y muchos, pero los tienes ahí todos juntos, entonces necesitas expandirlos, necesitas ponerlos por obra, necesitas entenderlos, necesitas practicarlos. No sin el Espíritu Santo. No es posible. Necesitamos que el Espíritu Santo traiga libertad genuina a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahí estaban los discípulos ya
con el Pentecostés, ya, ¡brum!, libres, ¡wow!, todo lo que nos ha enseñado. Y continuaban enseñando, pero claro, ellos enseñaban. Algún día Jesucristo vendrá a buscarnos. Y lo estaban enseñando y lo estaban repitiendo, como hoy lo estamos enseñando y lo estamos repitiendo de la misma forma. Pero claro, el tiempo iba avanzando. Y los discípulos empezaron a morir de forma física. Y la gente que había escuchado el mensaje estaba empezando a preguntarse, ¿qué pasa aquí? Los discípulos nos han enseñado esto. Y no había dudas en sus vidas de que Cristo vendría a buscarlos, no había dudas. La duda empezó a surgir y eso es por lo que Pablo tiene que escribir sus cartas explicándolo y es lo que vamos a ver otro día. Ellos pensaban, ¿será que tenemos todos los hijos de Dios que pasar por la muerte física? Y cuando el cupo de los hijos de Dios se haya cumplido, Jesús resucitará a todos y nos llevará con él. ¿Eso será que habrá que esperar a que todos los hijos de Dios mueran? Era un razonamiento razonable, valga la palabra. Era lógico que ellos pensaran así, de esa forma. Es por eso por lo que Pablo escribe, inspirado por Dios, especialmente a los tesalonicenses. Es lo que vamos a ver. Les explica cómo va a ser, de qué forma va a ser. Porque hubo un instante, y aún hoy se puede dar el caso de que, sí, Carlos, mucho hablas, pero aquí la gente se muere y no viene Cristo y los días pasan. Pero Cristo vendrá. Claro que vendrá. En su día señalado y marcado, que solamente Él sabe. Él vendrá, que no se pueden poner fechas porque no la sabe nadie por muchas profecías y cálculos que haga la gente. No hay fechas. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Dios no se rige como tú y como yo por el tiempo. No le hace falta. Amén. Los judíos hablaban del Seol. ¿Tú sabes esto? ¿Te suena? Desde el Génesis hasta Malaquías se habla del Seol muchas veces. No una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 15. Muchas veces. Se habla del Seol. Y hablaban del Seol, un término hebreo. Es una palabra hebrea. Y hablaban de Seol como el lugar donde cuando una persona muere de forma física, va. Ahora ellos decían, bueno, a ver, no es justo, no es lógico que cuando una persona que ama a Dios, que es judía, que se ha circuncidado y es un rey, que cuando muera vaya al mismo sitio que a un gentil que no quiere saber nada de Dios. No puede ser. Todos vamos a ir a un Seol, pero ellos diferenciaban en el Seol dos partes, por así decirlo, la de los buenos, o sea, la de los hijos de Dios, la del pueblo de Dios, judíos, y la de los que no eran judíos. Entonces, los que no eran judíos iban a la parte de los malos, y los buenos iban... pero todos estaban en el Seol. Jesús, cuando viene, explica que efectivamente cuando una persona muere de forma física, puede ir a una parte o a otra parte. Su alma, no su cuerpo. Su cuerpo, evidentemente, se descompone. Porque eso es lo que, hoy día la gente cuando muere se la quema. O algunos mueren en el mar o en el monte. Se ven sus cuerpos de muchos años ya descompuestos. Yo qué sé qué. O sea, el cuerpo físico es cuerpo físico. No hay que darle vueltas. El espíritu... Eclesiastés dice que vuelve a Dios en todos los casos, pero el alma, esa parte del cuerpo, que es la que toma las decisiones, que es la que decide o no aceptar a Cristo, es la que decide qué hacer, la que dice ahora voy al culto o no voy, o ahora acepto a Cristo o no le acepto, ahora voy por aquí, por allá. Ese es el alma tomando decisiones. Esa, cuando una persona muere, puede ir a un lado o al otro. Seol era una palabra hebrea, pero después de que Cristo viene, los escritos en la Biblia se hacen en griego, como tú sabes, ¿verdad? Entonces, hay una palabra para definir cómo se llama el lugar donde van los muertos que no están en Cristo Jesús cuando mueren, y es el Hades. Jesús habla en Lucas 16
y dice lo que algunos piensan que es una parábola. No lo creo así, perdona, yo creo que es una historia, no era una parábola. Pero bueno, puedes pensar lo que tú quieras. Jesús habla del rico y Lázaro. Dice que cuando el rico muere, dice que va al Hades. Y cuando el Lázaro, el mendigo, el pobre, pero el que tenía a Dios en su vida, dice que cuando muere va al seno de Abraham. Son dos palabras diferenciadas. Y él describe que entre una parte y otra hay una gran sima. Y no se puede pasar. Esa gente dice, cuando muera así el infierno veo que hace mucho calor, pues me paso al cielo. Qué lástima que Satanás les tenga tan engañados. Qué lástima que no les dé por investigar, no mucho, un poquito, solo leer Lucas 16 para darse cuenta de que no es posible. De que no hay forma, de que hay un riesgo, que es solamente con las decisiones que tomas en esta vida es que vas a un lado o al otro, que luego ya no hay posibilidad. Date cuenta, iglesia, luego ya no hay posibilidad, ¿lo entiendes? Es ahora en las decisiones que tomes que pasa una cosa o pasa otra. Y Jesús, cuando está en la cruz clavado y tiene a un lado un sinvergüenza, a otro, dice que uno de ellos le reprende y dice, ¿por qué no, si tú eres hijo de Dios, nos sacas a todos de aquí? Y el otro dice, pero hombre, por favor, piensa un poquito. Y Jesús le dice a dice, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Luego, el lugar donde los muertos van puede ser dos. Los muertos sin Cristo van al Hades. Pueden ir al seno de Abraham o paraíso. Entonces, ahí está. Ahí está. Bien. Y ya os dejo porque si no íbamos a ir a otra parte ya que nos iba a llevar mucho tiempo, pero el próximo día. ¿Amén? Piénsalo, iglesia, es importante. La doctrina del arrebatamiento es posiblemente la más importante de todas después de la salvación. Y es el acontecimiento que va a pasar antes de que Jesucristo venga con su iglesia, solo con su pueblo. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar mientras disponemos nuestra vida para la Santa Cena. Amén. Es importante, gloria a Dios, y le damos las gracias a Dios porque Él ha provisto esto para nuestra vida. Él vendrá ciertamente un día a buscar a su pueblo, vendrá a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a su amada, vendrá a buscar a su esposa, la rescatará de donde está. Vamos a irlo viendo en nuestros días. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana maravillosa en la cual tú nos has dado la oportunidad de entender la necesidad que como personas tenemos de entregar nuestra vida a ti y pasar a formar parte de tu pueblo. Señor, gracias porque tú ya hiciste todo. No necesitamos hacer más que creer y poner nuestras vidas a disposición tuya para que tú hagas con nosotros como tú quieras, que sin duda alguna será lo mejor que nos puede pasar. Señor, gracias esta mañana porque una vez más tu palabra nos ha clarificado que necesitamos, Señor, estar vigilantes, que necesitamos, oh Dios, estar expectantes, esperando el día en que tú vengas a buscarnos. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, como dice la palabra, a estar deseosos de aprender y a poner cada día más en obra todo aquello que tú nos estás enseñando día a día, segundo a segundo en nuestra vida. Padre Jesucristo, Espíritu Santo, santifica nuestra vida continuamente, de forma que cada día estemos más apartados de esas faltas que en nuestra vida pasan, porque aún no somos santos, pero estamos asistidos por la mano del Todopoderoso, que nos guarda y que nos cuida, que nos protege y que nos llevará con Él a la presencia del Padre. Señor, gracias esta mañana.